El millonario rescató a una joven pobre que robaba para sobrevivir y la llevó a su casa. Horas después quedó paralizado al ver lo que la joven estaba haciendo con su madre enferma. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Hugo Molina era un hombre que lo tenía todo, al menos desde la perspectiva del mundo exterior. Dueño de un imperio empresarial que abarcaba múltiples industrias, su fortuna crecía cada día, al igual que su reputación como un hombre de negocios implacable y discreto. Sin embargo, detrás de su éxito, se escondía una rutina solitaria y monótona. La mayor parte de su tiempo libre lo dedicaba a cuidar de su madre, Gladys, quien sufría una enfermedad degenerativa que requería atención constante. Para Hugo, su madre era su única conexión emocional, y aunque su salud frágil le preocupaba, también le daba un propósito en una vida que, de otro modo, se sentía vacía. Hugo nunca había tenido tiempo para el amor ni para amistades profundas. Desde joven, había canalizado toda su energía en construir su fortuna, aprendiendo a cerrar tratos y a manejar personas con una precisión casi quirúrgica. Pero en el fondo, se preguntaba si todo lo que había logrado tenía algún significado. Rodeado de lujo y poder, Hugo vivía en una mansión que se sentía más como un museo que como un hogar, un espacio lleno de belleza pero desprovisto de calidez. Su rutina diaria era estricta. Se levantaba temprano, revisaba correos y asistía a reuniones interminables. Siempre vestía trajes perfectamente ajustados, y su expresión reservada hacía que muchos lo percibieran como inaccesible. A pesar de todo, Hugo no era un hombre cruel, simplemente estaba tan acostumbrado a protegerse que rara vez permitía que alguien se acercara a él emocionalmente. Por las noches, su único respiro era pasar tiempo con Gladys. Aunque su enfermedad la había debilitado, ella seguía siendo una mujer con una gran fortaleza interior. Sus conversaciones con Hugo eran una mezcla de consejos sabios y preocupaciones maternales. «Hijo, necesitas algo más que esta rutina. No puedes pasarte la vida solo, cuidándome y trabajando», le dijo una noche mientras él le servía su té. «Estoy bien, mamá. Lo importante es que tú estés cómoda», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gladys lo miró con cariño, pero con tristeza. Sabía que su hijo había construido una fortaleza alrededor de su corazón, y temía que nunca permitiera que alguien la atravesara. En un extremo completamente opuesto de la ciudad, Fiorella vivía una realidad muy diferente. Había pasado la mayor parte de su vida enfrentando la adversidad. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía solo 10 años, dejándola sola y a merced de un sistema que no ofrecía muchas oportunidades para alguien como ella. Después de años saltando entre casas de acogida y finalmente escapando de un orfanato hostil, Fiorella terminó viviendo en las calles. La vida en la calle era dura y despiadada. Fiorella aprendió rápidamente a cuidar de sí misma, desarrollando habilidades que no se enseñaban en las escuelas, como moverse sin ser vista, cómo identificar a las personas que podrían ser peligrosas y cómo aprovechar cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, para sobrevivir. A pesar de su situación, Fiorella nunca perdió completamente la esperanza. En lo más profundo de su corazón, soñaba con un futuro diferente, aunque no tenía idea de cómo alcanzarlo. Para conseguir comida o algo de dinero, Fiorella recurría al robo. No era algo que disfrutara hacer, pero se había convencido de que no tenía otra opción. Cada billetera que lograba robar significaba una comida más, un día más de supervivencia. Sin embargo, sabía que su suerte no duraría para siempre. Esa tarde, mientras caminaba por las bulliciosas calles del centro, Fiorella observó a los clientes que salían del restaurante de lujo. Llevaba días sin comer, y el hambre la hacía más audaz de lo habitual. Cuando vio a Hugo Molina parado frente al restaurante, con su traje caro y su porte confiado, lo identificó de inmediato como un objetivo fácil. Fiorella se acercó lentamente, fingiendo necesitar ayuda. Con una sonrisa ensayada y movimientos precisos, deslizó su mano hacia el bolsillo de Hugo y sacó su billetera antes de desaparecer entre la multitud. Sin embargo, lo que no esperaba era que Hugo notara el robo casi de inmediato.
Mientras se alejaba, pensó que había logrado otro pequeño triunfo, pero al girar una esquina y entrar en un callejón, escuchó pasos tras de ella. «Espera». La voz de Hugo resonó con firmeza, y antes de que pudiera escapar, él ya estaba frente a ella, bloqueando su camino. Fiorella apretó la billetera contra su pecho, preparada para luchar o correr si era necesario. Sin embargo, en lugar de mostrar enojo o agresividad, Hugo la miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Dame eso», dijo, extendiendo la mano. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?», respondió ella con un tono desafiante, aunque en su interior estaba aterrada. Hugo se quedó en silencio por un momento, observándola. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar, una vulnerabilidad que él mismo había sentido en los momentos más oscuros de su vida. «No, no voy a llamar a la policía», dijo finalmente. «Pero quiero saber por qué haces esto». Fiorella no estaba acostumbrada a que alguien se interesara por su historia, pero algo en la voz de Hugo la hizo hablar. Le contó sobre su vida en la calle, su lucha diaria por sobrevivir y la falta de oportunidades que la había empujado a robar. Aunque intentó mantener un tono frío, su voz se quebró al final, mostrando una vulnerabilidad que no podía esconder. Hugo, conmovido por su historia, tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. «Te haré una propuesta. Ven conmigo. Quédate en mi casa. Te daré un lugar donde quedarte y una oportunidad de empezar de nuevo. Pero tendrás que comprometerte a dejar atrás esta vida». Fiorella lo miró como si estuviera loco. «¿Por qué harías algo así por alguien como yo?». «Porque todos merecen una segunda oportunidad», respondió Hugo, con una sinceridad que desconcertó a la joven. Después de unos momentos de duda, Fiorella aceptó, aunque con recelo. No tenía nada que perder, y quizá esta era la oportunidad que había estado esperando. Cuando llegaron a la mansión de Hugo, Fiorella quedó impresionada por la magnitud del lugar. Era el tipo de lujo que solo había visto en revistas o películas. Sin embargo, más que la riqueza material, lo que la sorprendió fue la calidez de Gladys, quien la recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenida, querida. Esta casa ha estado demasiado vacía por demasiado tiempo», le dijo Gladys, tomando su mano. Esa noche, mientras Fiorella se acomodaba en una habitación que parecía más grande que cualquier lugar donde había dormido antes, pensó en cómo un simple robo había cambiado su vida. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. El amanecer trajo consigo un nuevo comienzo para Fiorella, aunque su entorno seguía siendo desconcertante. La habitación en la que había dormido era más grande que cualquier espacio en el que había estado antes. Las sábanas suaves, la luz natural entrando por las enormes ventanas y el silencio del lugar contrastaban con las noches frías y ruidosas que había pasado en las calles. Pero lejos de sentirse aliviada, la sensación de no pertenecer seguía pesando sobre sus hombros. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. En la planta baja, Hugo ya estaba inmerso en su rutina. Vestido con su traje habitual, revisaba documentos mientras el café humeaba en una taza frente a él. Gladys, aún en su habitación debido a su condición de salud, esperaba su desayuno, algo que Hugo solía supervisar personalmente antes de salir al trabajo. Cuando Fiorella bajó las escaleras, se encontró con Hugo en el comedor. Él levantó la vista brevemente, sorprendido de verla tan temprano, y le indicó que se sentara. «¿Dormiste bien?», preguntó con neutralidad. «Sí, supongo», respondió Fiorella, aún nerviosa. Una empleada doméstica trajo un desayuno abundante, algo que Fiorella miró con desconfianza. Estaba acostumbrada a raciones pequeñas o a saltarse comidas por completo. Sentarse frente a una mesa tan opulenta se sentía extraño. «Puedes comer». «No voy a quitarte el plato», dijo Hugo, notando su incomodidad. Fiorella le lanzó una mirada de reproche, pero empezó a comer, aunque con lentitud. A pesar de las atenciones, no podía evitar sentirse como una extraña. La mansión, con su lujo y su silencio, parecía un mundo completamente ajeno al que conocía.
Después del desayuno, Fiorella decidió explorar la casa, aunque con cautela. Al pasar cerca de una puerta entreabierta, escuchó una voz cálida llamándola. ¿Eres tú, Fiorella? Ven, querida. Gladys estaba en su habitación, sentada en una silla junto a la ventana. Aunque su rostro mostraba los signos del paso del tiempo y su enfermedad, sus ojos brillaban con una amabilidad que Fiorella no esperaba. Buenos días, señora, dijo Fiorella, entrando tímidamente. Llámame Gladys, por favor. Ven, siéntate aquí conmigo. Fiorella se sentó en una silla cercana, sintiéndose extrañamente cómoda. Gladys comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, no de una manera inquisitiva, sino con un interés genuino. Fiorella, que siempre había mantenido sus barreras altas, se encontró hablando de su infancia, de la pérdida de sus padres y de cómo había sobrevivido desde entonces. Has pasado por mucho, querida. Pero te aseguro que tienes más fortaleza de la que crees. La sinceridad de Gladys tocó algo en Fiorella, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía como algo más que una chica de la calle. A pesar de la conexión inicial con Gladys, la relación de Fiorella con Hugo era más complicada. Aunque él la había llevado a su casa y le había ofrecido una oportunidad, su actitud distante y sus expectativas implícitas la hacían sentir presionada. Una tarde, mientras Hugo revisaba documentos en su despacho, Fiorella entró sin anunciarse. ¿Qué esperas exactamente de mí?, preguntó, cruzándose de brazos. Hugo levantó la vista, sorprendido por su tono directo. Espero que uses esta oportunidad para mejorar tu vida, respondió él, dejando el documento a un lado. No tengo un manual para esto, pero creo que eres capaz de mucho más de lo que crees. ¿Y si fracaso?, preguntó ella, su voz más suave ahora. Hugo la miró fijamente antes de responder. El fracaso no es un problema, Fiorella. Rendirse lo es. Aunque sus palabras eran simples, resonaron en Fiorella. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella, y eso la hizo reflexionar sobre lo que podría hacer con esta oportunidad. La vida en la mansión no era fácil para alguien como Fiorella. No solo estaba acostumbrada a la escasez, sino que también se sentía fuera de lugar entre los muebles caros, las lámparas de cristal y las personas que trabajaban allí. Una tarde, al cruzarse con una de las empleadas domésticas, sintió que la miraban con curiosidad, algo que interpretó como juicio. ¿Siempre todos son tan formales aquí?, le preguntó a la empleada, intentando romper el hielo. No es formalidad. Es profesionalismo, respondió la mujer, sonriendo amablemente. A pesar de la respuesta cordial, Fiorella no podía evitar sentirse observada. Sabía que su presencia era inusual y que muchos debían preguntarse por qué Hugo, un magnate acostumbrado a las élites, había decidido ayudarla. Un día, mientras exploraba la casa, Fiorella notó que Gladys estaba en la sala, mirando un álbum de fotos antiguas. Se acercó curiosa y se sentó junto a ella. Estas son fotos de Hugo cuando era joven, dijo Gladys, mostrándole una imagen de un niño serio con ojos grandes. Siempre fue muy reservado, incluso cuando era niño. Fiorella observó las fotos en silencio, sintiendo que comenzaba a entender un poco más a Hugo. Aunque a menudo lo veía como un hombre frío y distante, las imágenes de su infancia le mostraban a alguien que había cargado con responsabilidades desde muy joven. Esa noche, Fiorella decidió hacer algo especial. Aunque no sabía cocinar mucho, recordó algunas recetas simples que había aprendido en su niñez. Preparó una sopa básica y la llevó a la habitación de Gladys. La mujer mayor, conmovida por el gesto, la abrazó suavemente. Cuando Hugo llegó más tarde y vio a su madre cenando la sopa que Fiorella había preparado, no pudo evitar sentirse conmovido. Aunque no dijo nada, sus ojos revelaron un agradecimiento silencioso. Los días en la mansión continuaban, y aunque Fiorella había comenzado a adaptarse, todavía había momentos en los que sentía que no pertenecía a ese mundo. La casa, con sus inmensos pasillos y habitaciones llenas de muebles antiguos, parecía un espacio demasiado grande para alguien que había pasado la mayor parte de su vida en las calles.
Sin embargo, la presencia de Gladys, con su calidez y amabilidad, y la forma en que Hugo, aunque distante, la trataba con respeto, comenzaban a darle una sensación de estabilidad. Cada mañana, Fiorella pasaba tiempo con Gladys, quien se había convertido en una figura maternal para ella. Aunque la enfermedad de Gladys limitaba su movilidad, su mente era aguda y sus palabras siempre estaban llenas de sabiduría. Durante esas conversaciones, Fiorella descubrió detalles de la vida de Hugo que le ayudaron a entenderlo mejor. Hugo siempre ha sido un hombre reservado, le confesó Gladys una tarde mientras ambas miraban por la ventana del salón principal. Después de que su padre murió, asumió el papel de protector de la familia. A veces siento que nunca tuvo la oportunidad de ser un niño. Fiorella escuchaba atentamente, comenzando a ver a Hugo bajo una luz diferente. Aunque él seguía siendo distante en ocasiones, empezaba a notar que detrás de su seriedad había un hombre que llevaba el peso del mundo en sus hombros. Debe ser difícil para él confiar en alguien, comentó Fiorella. Lo es, respondió Gladys con una sonrisa melancólica. Pero tengo la sensación de que tú estás logrando algo que pocos han hecho, abrir una puerta hacia su corazón. Hugo, aunque mantenía una actitud profesional con Fiorella, no podía ignorar cómo su presencia comenzaba a afectar la dinámica de la casa. Gladys parecía más animada desde que Fiorella llegó, y los empleados también habían notado un cambio en el ambiente. Sin embargo, Hugo seguía siendo cauteloso. Aunque había decidido darle una oportunidad, quería asegurarse de que Fiorella estuviera comprometida con el cambio. Una tarde, mientras Fiorella leía en la biblioteca, Hugo entró con un par de sobres en la mano. Fiorella, dijo, interrumpiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo ahí. He estado pensando en cómo podrías aprovechar esta oportunidad, continuó él, dejando los sobres sobre la mesa. En uno de estos sobres hay información sobre un curso de capacitación en habilidades básicas. Creo que podría ser un buen primer paso. Fiorella miró los sobres con escepticismo. Aunque agradecía el gesto, no estaba segura de si estaba lista para dar ese paso. ¿Por qué estás haciendo esto por mí?, preguntó finalmente. Hugo la miró con seriedad. Porque creo que tienes potencial. Y porque todos merecen una oportunidad para demostrar lo que son capaces de hacer. Aunque no lo dijo en voz alta, Fiorella sintió que las palabras de Hugo eran sinceras. Guardó los sobres, prometiéndose a sí misma que los revisaría más tarde. Lujo que debía ganarse. Cuando regresó a la mansión con las bolsas llenas, decidió preparar algo especial para Gladys. No era una chef experimentada, pero sabía lo suficiente para improvisar. Pasó horas en la cocina, recordando recetas que había aprendido de los trabajadores del comedor comunitario donde solía refugiarse. Cuando finalmente llevó los platos a la habitación de Gladys, la sonrisa de la mujer mayor fue suficiente para hacer que el esfuerzo valiera la pena. Esto es delicioso, querida. No recuerdo la última vez que alguien cocinó para mí con tanto cariño, dijo Gladys mientras probaba el guiso. Hugo, que llegó más tarde esa noche, también probó la comida. Aunque no era del tipo que elogiaba abiertamente, Fiorella notó un destello de aprobación en su rostro. Gracias, Fiorella. Esto fue un buen detalle, dijo Hugo antes de retirarse a su despacho. A medida que pasaban los días, Fiorella comenzó a tomar pequeñas iniciativas para contribuir en la casa. Aunque no se le exigía, quería demostrar que podía ser una parte valiosa del hogar. Ayudaba a los empleados con tareas simples y siempre estaba atenta a las necesidades de Gladys. Su actitud no pasó desapercibida para Hugo, quien, aunque no lo expresaba con palabras, comenzaba a confiar en ella. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Hugo llamó a Fiorella. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo, señalándole que se sentara frente a él. Fiorella, un poco nerviosa, se sentó en silencio. He notado que te esfuerzas por adaptarte a este lugar. Y aunque sé que no es fácil para ti, quiero que sepas que valoro lo que estás haciendo. Las palabras de Hugo sorprendieron a Fiorella. No esperaba recibir un reconocimiento, especialmente de alguien como él. Gracias.
Solo, quiero demostrar que puedo cambiar, respondió ella con sinceridad. Hugo asintió. Lo estás haciendo bien. Pero quiero que sigas adelante. Esta es solo la primera etapa. Esa noche, mientras Fiorella estaba en la sala mirando la televisión, Hugo se unió a ella por primera vez. Aunque al principio ambos se sintieron incómodos por el silencio, eventualmente comenzaron a hablar. Hugo le contó historias sobre su juventud, sobre cómo había trabajado para construir su imperio, y Fiorella compartió detalles de su vida en la calle. Aunque venían de mundos completamente diferentes, ambos descubrieron que tenían algo en común, una resiliencia que los había llevado a superar obstáculos aparentemente insuperables. Eres más fuerte de lo que crees, Fiorella, dijo Hugo en un momento. Y creo que, si sigues por este camino, podrás lograr grandes cosas. Por primera vez, Fiorella sintió que alguien creía en ella de verdad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Fiorella pensó en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer, sabía que estaba en un lugar donde tenía una oportunidad real de construir un futuro. Por su parte, Hugo, en la soledad de su despacho, reflexionó sobre cómo la presencia de Fiorella estaba empezando a transformar su hogar. Aunque no lo admitiría fácilmente, sabía que había tomado la decisión correcta al ofrecerle esa oportunidad. A medida que los días se convirtieron en semanas, la vida en la mansión comenzó a estabilizarse para Fiorella. Aunque todavía enfrentaba momentos de inseguridad, había comenzado a encontrar su lugar. Su relación con Gladys seguía fortaleciéndose y Hugo, aunque distante en ocasiones, mostraba signos de confianza en ella. Sin embargo, como todo camino hacia el cambio, el pasado de Fiorella estaba a punto de presentarse, poniendo a prueba todo lo que había logrado hasta ahora. Una tarde tranquila, mientras Fiorella ayudaba a organizar la biblioteca de la mansión, escuchó voces provenientes del salón principal. Al asomarse discretamente, vio a Hugo conversando con un hombre que exudaba confianza y autoridad. Era Gonzalo, uno de los socios comerciales más cercanos de Hugo. Vestido con un traje perfectamente ajustado, Gonzalo irradiaba una energía que Fiorella encontraba inquietante. «Este lugar sigue siendo impresionante, Hugo», comentó Gonzalo, mirando alrededor. «Pero creo que tu gusto por lo tradicional está empezando a mostrar su edad». «Prefiero lo clásico a lo efímero, Gonzalo», respondió Hugo con su habitual serenidad. Fiorella decidió mantenerse alejada del salón, pero no pudo evitar sentirse intrigada por la conversación. Aunque no sabía mucho sobre Gonzalo, la manera en que hablaba y su tono le recordaban a personas que había conocido en las calles, astutos, pero siempre buscando una ventaja. Más tarde, mientras Hugo mostraba a Gonzalo algunos documentos en su despacho, Fiorella entró sin saber que el socio seguía ahí. Llevaba una bandeja con té para Gladys, quien había pedido algo caliente para el frío de la tarde. Al cruzar la puerta, sintió la mirada de Gonzalo fija en ella. «¿Quién es ella?», preguntó Gonzalo, alzando una ceja con curiosidad. Fiorella, incómoda por la atención, miró a Hugo, esperando una respuesta. «Ella es Fiorella. Vive aquí y nos está ayudando con algunas cosas», respondió Hugo con un tono neutral, evitando entrar en detalles. Gonzalo se inclinó hacia adelante, examinándola con detenimiento. De repente, sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. «Espera un momento. ¿No nos hemos visto antes?», preguntó, dirigiéndose directamente a Fiorella. El corazón de Fiorella dio un vuelco. Había algo en la manera en que Gonzalo hablaba que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Sin embargo, la insistencia en su mirada la hizo retroceder un paso, como si intentara protegerse. «No lo creo», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Estoy seguro de que sí», insistió Gonzalo, ahora con una sonrisa que a Fiorella le pareció más una amenaza que una muestra de cortesía. «Aunque quizá no fue en circunstancias tan cómodas como estás». Hugo, notando la incomodidad de Fiorella, decidió intervenir. «Gonzalo, creo que deberíamos concentrarnos en los temas de trabajo», dijo con firmeza, dejando claro que no toleraría más preguntas personales.
Gonzalo levantó las manos en señal de rendición. Por supuesto, Hugo. Pero no puedo evitar notar que has adoptado un enfoque inusual últimamente. Este lugar, esta chica, todo parece diferente. Aunque las palabras de Gonzalo estaban envueltas en un tono de broma, Hugo entendió el subtexto. Su socio estaba cuestionando sus decisiones y su juicio. Aunque no respondió de inmediato, Hugo sintió una creciente necesidad de proteger a Fiorella de cualquier amenaza, incluida la desconfianza de Gonzalo. Esa noche, mientras Hugo revisaba unos documentos en su despacho, Fiorella entró, claramente alterada. ¿Quién era ese hombre?, preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Hugo dejó los documentos a un lado y se recostó en su silla. Es Gonzalo, un socio de negocios. Hemos trabajado juntos durante años. Fiorella se cruzó de brazos, todavía inquieta. Creo que me reconoció. No sé cómo, pero lo hizo. Hugo la miró fijamente, tratando de evaluar su estado de ánimo. ¿Hay algo que deba saber, Fiorella? Ella respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. No lo sé con certeza. Pero he tenido encuentros complicados con personas en el pasado. Es posible que él estuviera en algún lugar donde yo también estuve, quizá cuando estaba robando para sobrevivir. Hugo asintió, procesando la información. Lo que importa es que estás aquí ahora. No voy a permitir que nadie use tu pasado en tu contra, Fiorella. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, Fiorella no podía evitar sentir una sombra de duda. Sabía que su pasado no desaparecería fácilmente y que enfrentarlo requeriría más fuerza de la que había imaginado. Al día siguiente, Gonzalo volvió a la mansión para concluir algunos negocios con Hugo. Esta vez, Fiorella decidió evitar cualquier contacto con él, manteniéndose en las áreas menos concurridas de la casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Gonzalo mencionara nuevamente su curiosidad. «Hugo, ¿estás seguro de que conoces bien a esta chica?», preguntó mientras revisaban unos contratos. Hugo levantó la vista, claramente molesto por el comentario. «Gonzalo, si tienes algo que decir, dilo claramente». Gonzalo sonrió, pero su tono era más directo. «Solo digo que deberías ser más cuidadoso. Las personas con un pasado complicado tienden a arrastrar problemas, y no quisiera que eso afectara tu reputación». Hugo cerró los documentos con un golpe seco. «No es asunto tuyo, Gonzalo. Yo confío en mis decisiones y no necesito tu aprobación para tomarlas». Gonzalo levantó las manos, fingiendo inocencia. «Solo quiero que tengas cuidado, Hugo. Ya sabes cómo es este mundo». Esa tarde, Fiorella, consciente de que Gonzalo seguía en la casa, decidió demostrar que no era la persona que él insinuaba. Preparó una cena para Gladys, un gesto que sabía que alegraría a la mujer mayor, y luego ayudó a organizar algunos papeles que Hugo había dejado en desorden en su oficina. Cuando Hugo regresó al despacho después de que Gonzalo se fue, encontró todo impecable y una nota de agradecimiento escrita por Fiorella. «Gracias por creer en mí, aunque el resto del mundo no lo haga». El mensaje, aunque breve, resonó profundamente en Hugo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su decisión de ayudar a Fiorella había sido lo correcto, independientemente de las opiniones de los demás. Esa noche, mientras Fiorella se recostaba en su cama, pensó en lo cerca que había estado de ser desenmascarada por alguien como Gonzalo. Aunque estaba agradecida por el apoyo de Hugo, sabía que tendría que trabajar aún más duro para demostrar que merecía la confianza que él le daba. Por su parte, Hugo, sentado en su despacho, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde que Fiorella llegó. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, estaba seguro de una cosa: había algo especial en Fiorella, algo que valía la pena proteger y apoyar. Los días siguientes a la visita de Gonzalo estuvieron marcados por una atmósfera de tensión en la mansión. Aunque Hugo intentaba actuar con normalidad, Fiorella podía notar que estaba más reservado de lo habitual. Por su parte, ella no podía sacudirse la inquietud que la visita de Gonzalo había dejado en su interior. Era la primera vez desde que había llegado a la mansión que sentía que su pasado podía alcanzarla,
amenazando todo lo que había construido. Esa mañana, mientras desayunaban en la cocina, Fiorella se animó a hablar con Hugo sobre lo que la preocupaba. Gladys no estaba presente, lo que les dio un espacio de privacidad. Hugo, creo que necesitamos hablar de lo que pasó con Gonzalo, comenzó ella, mirando fijamente su taza de té. Hugo dejó el periódico que leía y le prestó toda su atención. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con tono tranquilo. Fiorella respiró profundamente antes de responder. Tengo miedo de que lo que le insinúe pueda afectarte. No quiero ser una carga para ti ni para tu reputación. Hugo se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Fiorella, ya te lo dije antes, tu pasado no define quién eres ahora. Gonzalo no tiene poder aquí, y mientras estés bajo mi techo, no permitiré que nadie te juzgue. Aunque las palabras de Hugo eran reconfortantes, Fiorella seguía sintiendo que debía hacer más para demostrar su valía. Decidida a enfrentar sus propios miedos, Fiorella comenzó a tomar más responsabilidades en la mansión. No solo ayudaba a los empleados, sino que también mostró interés en aprender sobre las actividades de Hugo. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el despacho de Hugo, encontró un reporte financiero que llamó su atención. Aunque no entendía todo, se dio cuenta de que tenía preguntas que podrían ser útiles. Cuando Hugo llegó más tarde, Fiorella le mostró el documento. Noté esto mientras ordenaba tus cosas. No entiendo mucho, pero parece que este proyecto tiene algunos problemas, ¿no?, preguntó con genuina curiosidad. Hugo, sorprendido por su observación, se sentó junto a ella y le explicó los detalles del informe. Fiorella escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Tienes buen ojo para notar cosas importantes, comentó Hugo al final. No todos los que trabajan conmigo se detendrían a mirar algo como esto. Fiorella sintió un pequeño destello de orgullo. Por primera vez, sintió que podía aportar algo más allá de sus tareas diarias. El tiempo que Fiorella había pasado ganándose la confianza de Hugo y Gladys se puso nuevamente a prueba cuando Gonzalo visitó la mansión por segunda vez. Esta vez, su actitud era menos sutil. En cuanto vio a Fiorella en el pasillo, no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico. Veo que sigues aquí. Supongo que Hugo debe tener mucha fe en ti, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Fiorella, en lugar de evitarlo como lo había hecho antes, decidió enfrentarlo. Recordando las palabras de Hugo, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Estoy aquí porque estoy trabajando para cambiar mi vida. Y sí, Hugo tiene fe en mí, algo que no muchos hacen. Pero eso no es asunto suyo, ¿verdad?, respondió con firmeza. Gonzalo levantó las cejas, claramente sorprendido por la respuesta. Tienes agallas, lo admito. Pero ten cuidado. No siempre puedes confiar en que la gente olvide tu pasado, dijo antes de alejarse. Aunque las palabras de Gonzalo la inquietaron, Fiorella sintió que había dado un paso importante al defenderse. Después de la confrontación, Fiorella fue al despacho de Hugo para contarle lo ocurrido. Cuando terminó, Hugo se levantó de su silla, claramente molesto. No permitiré que Gonzalo vuelva a incomodarte, dijo con determinación. Si no puede respetarte, no tiene lugar en esta casa ni en mi vida. Fiorella intentó calmarlo, pero Hugo estaba decidido. Esa misma tarde, llamó a Gonzalo y le dejó claro que sus comentarios y actitudes hacia Fiorella eran inaceptables. Ella está aquí porque lo merece, Gonzalo. Si no puedes aceptar eso, tal vez deberíamos reevaluar nuestra asociación, le dijo Hugo con frialdad. Gonzalo intentó justificarse, pero Hugo no estaba dispuesto a ceder. Por primera vez, Fiorella vio cómo Hugo usaba su influencia no para proteger sus negocios, sino para defender a alguien que creía en él. Con Gonzalo fuera de escena, Fiorella sintió un alivio inmenso. Aunque sabía que el camino no sería fácil, también se dio cuenta de que no estaba sola. Hugo y Gladys estaban dispuestos a apoyarla, y eso le dio el impulso que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, mientras cenaban juntos, Gladys hizo un brindis inesperado. Por Fiorella,
quien nos ha demostrado que las segundas oportunidades son posibles y que la valentía siempre será recompensada. Fiorella, emocionada por las palabras de Gladys, sonrió con gratitud. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba rodeada de personas que creían en ella. Esa noche, Fiorella se sentó en su habitación, mirando por la ventana hacia los jardines de la mansión. Pensó en cuánto había cambiado su vida desde que llegó y en cómo había enfrentado cada desafío. Aunque su pasado seguía siendo una sombra, también era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Hugo, por su parte, reflexionó sobre cómo Fiorella había comenzado a transformar no solo su vida, sino también la dinámica de su hogar. Por primera vez en años, sentía que había tomado una decisión que no solo beneficiaba a los demás, sino que también le daba un propósito más profundo. El ambiente en la mansión había cambiado drásticamente desde la llegada de Fiorella. Lo que antes era un lugar silencioso y frío se había llenado de pequeñas señales de vida, las risas de Gladys durante sus conversaciones con Fiorella, el aroma de comidas sencillas pero preparadas con cariño, y el sonido ocasional de música suave que Fiorella escuchaba mientras limpiaba o reorganizaba. Aunque todavía quedaban barreras por superar, tanto Hugo como Fiorella sabían que sus vidas estaban cambiando de maneras que no habían previsto. Esa mañana, Fiorella decidió preparar un desayuno especial para Gladys. Había aprendido algunas recetas básicas durante su tiempo en la calle y, con los ingredientes disponibles en la mansión, quiso probar algo nuevo. Gladys, al ver el plato frente a ella, sonrió con calidez. «Nunca dejas de sorprenderme, querida. Cada día me hace sentir más afortunada de tenerte aquí». Fiorella sonrió tímidamente, pero sus ojos mostraban gratitud. Las palabras de Gladys siempre le daban fuerzas, recordándole que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Hugo observaba la interacción desde la puerta. Aunque no lo demostraba abiertamente, sentía una profunda admiración por la forma en que Fiorella había transformado no solo su propia vida, sino también el ambiente de la casa. Gladys parecía más animada que nunca, y eso era algo que Hugo no podía ignorar. Más tarde ese día, Hugo decidió tener una conversación importante con Fiorella. La llamó a su despacho, un lugar que ella siempre consideró un espacio serio y formal. Cuando entró, lo encontró sentado detrás de su enorme escritorio, con un sobre en la mano. «Fiorella, quiero hablar contigo sobre algo que he estado pensando», comenzó él, señalándole que se sentara. Ella tomó asiento, claramente intrigada. «He visto cómo te esfuerzas cada día por adaptarte y demostrar tu valía. No solo en esta casa, sino en todo lo que haces. Creo que es hora de que des un paso más hacia lo que realmente puedes lograr». Hugo colocó el sobre frente a ella. Dentro de este sobre hay información sobre un programa de capacitación en administración. Creo que sería una gran oportunidad para que amplíes tus habilidades y te prepares para un futuro más sólido. Fiorella miró el sobre con asombro. Aunque estaba agradecida, también sentía miedo. La idea de enfrentarse a un mundo nuevo, lleno de desafíos, era intimidante. «No sé si estoy lista para algo así», admitió. Hugo la miró con seriedad, pero también con un tono alentador. «Nadie está completamente listo para algo nuevo, Fiorella. Pero lo importante es dar el primer paso. Yo confío en que puedes hacerlo». Las palabras de Hugo resonaron en Fiorella. Aunque todavía tenía dudas, decidió aceptar la propuesta, prometiéndose a sí misma que daría lo mejor de sí. Esa noche, Fiorella compartió la noticia con Gladys, quien se mostró emocionada y orgullosa. «Sabía que Hugo veía algo especial en ti. Siempre he creído que las oportunidades llegan a las personas que están listas para tomarlas, incluso si no lo saben aún». Gladys tomó la mano de Fiorella y le dio un apretón suave. «Recuerda, querida, que no importa cuán grande sea el desafío, siempre tendrás personas que creen en ti». Esas palabras, aunque simples, llenaron a Fiorella de una confianza que no había sentido antes. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro lleno de posibilidades. El inicio del programa de capacitación fue un momento crucial para Fiorella.
Aunque estaba nerviosa, también se sentía emocionada por aprender algo nuevo. Durante las primeras sesiones, se enfrentó a términos y conceptos que nunca había escuchado antes, pero con esfuerzo y dedicación comenzó a entenderlos. Hugo, por su parte, seguía de cerca su progreso, aunque sin presionarla. Cada vez que veía sus notas o escuchaba sobre sus avances, sentía una mezcla de orgullo y satisfacción. Para él, el éxito de Fiorella era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al ofrecerle una oportunidad. Unos días después, Fiorella decidió hacer algo especial para agradecer a Hugo por todo su apoyo. Recordando una historia que Gladys le había contado sobre los primeros años de Hugo en los negocios, Fiorella buscó una antigua foto de él con su padre. Con la ayuda de Gladys, hizo enmarcar la imagen y la dejó sobre el escritorio de Hugo. Cuando Hugo encontró el marco esa noche, quedó sorprendido. Aunque no era un hombre que expresara sus emociones fácilmente, sintió una profunda gratitud por el gesto. Gracias, Fiorella. Esto significa más de lo que imaginas, le dijo al día siguiente, sosteniendo el marco en sus manos. Esa noche, mientras Fiorella y Hugo se sentaban en la sala después de la cena, comenzaron a hablar sobre lo que ambos habían aprendido desde que sus caminos se cruzaron. Nunca pensé que estaría aquí, haciendo lo que estoy haciendo, confesó Fiorella. Siempre pensé que mi vida estaba destinada a ser lo que era antes. Hugo la miró con seriedad. Todos tenemos momentos en los que sentimos que no hay salida. Pero a veces, las oportunidades llegan de las maneras más inesperadas. Lo importante es aprovecharlas. Fiorella sintió, sintiendo una conexión genuina con Hugo. Aunque venían de mundos completamente diferentes, ambos compartían una historia de lucha y superación. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, y tanto Hugo como Fiorella lo sabían. Sin embargo, lo que habían logrado juntos era un testimonio de que la confianza, el apoyo mutuo y la voluntad de superar los desafíos podían transformar vidas. Esta historia nos recuerda que las segundas oportunidades no solo ofrecen una nueva perspectiva, sino también una posibilidad de cambio profundo. La historia de Hugo y Fiorella nos enseña que, independientemente del pasado, el futuro siempre puede construirse con esfuerzo, empatía y determinación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.